Me dijo que si quería echar una partida con él. Le dije que no, porque no conocía concretamente todas las reglas del backgammon o de manera correcta. Y él me explicó que dentro del backgammon, dentro de sus hexagramas y todo lo que había, estaba distribuido en 64 partes que lo que hacían era indicar toda la mecánica inteligente que la vida tenía. La historia del backgammon es muy antigua, antiquísima. No, la afirmación de que en el backgammon todo está distribuido en 64 partes, indicando toda la mecánica inteligente que la vida tiene, parece ser una interpretación o analogía poética más que una descripción precisa de la mecánica de juego o de la vida en sí. El backgammon es un juego de tablero que se juega con 2 jugadores, y no necesariamente se relaciona con la mecánica inteligente de la vida. La mecánica de backgammon implica el movimiento de fichas según las reglas específicas del juego, que incluyen tirar dados y tomar decisiones estratégicas. La referencia a 64 partes podría hacer alusión al tablero del ajedrez, que tiene 64 casillas, pero no tiene una conexión directa con el backgammon. Además, la relación entre un juego de mesa y la mecánica inteligente de la vida es una metáfora abstracta y subjetiva. Si tienes alguna pregunta específica sobre el backgammon, la mecánica de juego o cualquier otro tema, estaré encantado de ayudarte. Si cogieseis, por ejemplo, a un JL y se me clonase átomo a átomo, ese JL, después de haber sido clonado y le intentasen insuflar vida o le dejasen suelto, caería como un muñeco de trapo. No tendría vida. Porque parece ser que la vida, y lo voy a dibujar aquí, imaginemos dentro de una estructura atómica, bueno, pues lo que sucede es que la vida no está ligada única y exclusivamente a una estructura de electrón, protón y neutrón, sino que existen dentro otra serie de subpartículas de una y otra naturaleza que parece ser que son las que entregan realmente esa ánima o esa animosidad a aquellos cuerpos que han sido creados partiendo de un núcleo inicial. Y me explico, os diré algo para que lo podáis entender más correctamente. Imaginad por un momento que nosotros tenemos... La naturaleza de la vida, la conciencia y la ánima. Si por ánima te refieres a una esencia vital o animosidad, es un tema complejo y multifacético que involucra aspectos tanto científicos como filosóficos. La vida, en términos biológicos, se asocia con procesos y características específicas, pero la conciencia y la esencia vital son conceptos más abstractos y debatidos. Desde una perspectiva biológica, la vida está relacionada con procesos celulares y moleculares, y la estructura atómica de la materia es fundamental para la química de la vida. Sin embargo, la conciencia y la esencia vital son conceptos que van más allá de la biología y están vinculados con la mente y la experiencia subjetiva. En cuanto a las partículas subatómicas, la física de partículas estudia la composición más fundamental de la materia. Los electrones, protones y neutrones son partículas subatómicas importantes, pero la vida y la conciencia no se pueden reducir exclusivamente a la composición de estas partículas. Además, existen partículas subatómicas más pequeñas, como quarks y leptones. La relación entre la física de partículas y la biología es un área de investigación activa, pero aún hay muchos aspectos desconocidos y preguntas sin respuesta en términos de cómo la física subatómica se relaciona con la conciencia y la esencia vital. En resumen, la naturaleza de la vida, la conciencia y la esencia vital es compleja y multifacética, y va más allá de la mera composición de partículas subatómicas. La comprensión completa de estos aspectos sigue siendo un desafío tanto para la ciencia como para la filosofía. Y es que el maíz era capaz de reparar el ADN y recuperar su estatus inicial. Como que el maíz tuviera alguna forma de inteligencia, que lo que hacía, igual que hacía esta inteligencia artificial, lo que hacía esta otra inteligencia que nadie sabe de dónde venía, era sencillamente reconstruir esa hoja o esa página que nos faltaba en el libro, y lo hacía con absoluta precisión. Esa IA biológica lo que hacía era curar concretamente esa parte dañada del ADN. La pregunta es, ¿de dónde sale esa inteligencia? ¿Acaso el maíz piensa? ¿Tiene una capacidad de cómputo increíble y descubre qué es todo lo que allí falta para volverlo a reconstruir? La descripción de que un eslabón de ADN mágicamente reaparezca por sí solo es un lenguaje que puede resultar un tanto confuso. La reparación del ADN es un proceso biológico complejo y altamente regulado que implica diversas enzimas y mecanismos celulares. En el cuerpo humano y otros organismos, existen sistemas de reparación del ADN que pueden corregir daños o errores en la secuencia del ADN. Cuando un eslabón de la cadena de ADN se daña, ya sea por radiación, productos químicos o cualquier otro factor, las células pueden activar procesos específicos para reparar el daño. Estos procesos incluyen reparación por escisión, se eliminan las secciones dañadas y se sintetizan nuevas cadenas para rellenar los vacíos. Reparación por recombinación homóloga, utiliza una copia exacta del ADN, por ejemplo, el cromosoma homólogo, para reparar la cadena dañada. Reparación por escisión de bases, elimina bases dañadas y las reemplaza por nuevas. Estos procesos de reparación del ADN son fundamentales para mantener la integridad del genoma y prevenir mutaciones dañinas. Sin embargo, no es correcto describirlo como mágico. Es el resultado de procesos biológicos complejos y altamente regulados que han evolucionado para garantizar la estabilidad y la funcionalidad del material genético. Es importante destacar que, aunque los mecanismos de reparación del ADN son bastante eficientes, no son infalibles. En algunas ocasiones, pueden ocurrir errores o daños que no se reparan correctamente, lo que puede llevar a mutaciones genéticas o contribuir al desarrollo de enfermedades. Imaginad por un momento que nosotros tenemos una célula roja. Vamos a dibujar aquí una bonita célula roja. La célula roja se replica. Y aquí ha hecho otra réplica, como podéis ver. Ahí. Esa réplica de esa célula roja es perfecta. Ha cogido el ADN y lo ha hecho exactamente igual. Pero si la célula roja descubre que esa réplica no es buena, que la réplica que ha hecho es incorrecta, mientras que la que ha hecho en otro lado es correcta, la que es incorrecta lo que hace es destruirla. No permite que se cree. Sabe que algo ha salido mal.
sabe que algo ha salido mal. Con lo cual existe una matemática intrínseca basada en una inteligencia que nosotros desconocemos y que está muy por encima de lo que son muy por debajo de las partículas que actualmente conocemos como partículas atómicas, estamos hablando de partículas subatómicas, que muestran o entregan el sentido de la vida. Una mecánica muy compleja. Claro, visto todo esto y mucho más que seguramente acaban descubriendo los investigadores. La descripción que proporciona sugiere un escenario en el que una célula roja, después de replicarse, tiene la capacidad de reconocer la precisión de la réplica y, si es incorrecta, se destruye a sí misma. Sin embargo, es importante señalar que, en la biología actual y basada en lo que sabemos sobre el funcionamiento de las células, este tipo de comportamiento específico y consciente en una célula no es una característica conocida. La replicación celular es un proceso altamente regulado y controlado por diversos mecanismos biológicos. Durante la replicación del ADN, las células utilizan una serie de enzimas y proteínas para copiar su material genético de manera precisa. Si bien existen sistemas de reparación del ADN que pueden corregir errores, la capacidad de una célula para reconocer conscientemente la precisión de su réplica y destruirse a sí misma en caso de error no es algo que se haya observado en la biología conocida. Además, la noción de una matemática intrínseca basada en una inteligencia por debajo de las partículas subatómicas que entrega o muestra el sentido de la vida parece más cercana a una interpretación poética o filosófica que a una descripción científica precisa. La biología y la física de partículas nos brindan entendimientos detallados de muchos procesos celulares y fenómenos subatómicos, pero la noción de un propósito o sentido intrínseco de la vida va más allá de los límites actuales de la ciencia y a menudo se aborda en contextos filosóficos y religiosos. En última instancia, preguntas sobre el sentido de la vida pueden tener respuestas variadas y subjetivas dependiendo de la perspectiva individual. ¿Cómo es posible que el ADN sea un código que se repare a sí mismo? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está esa inteligencia? Se corrige. ¿Cómo es posible que se reescriba? No tenemos una inteligencia artificial capaz de hacer eso. Nosotros no tenemos unos equipos de ingeniería humana capaces de hacer algo así, ni siquiera en nuestros mejores sueños. Entonces la gran pregunta es, ¿ese Dios del que hablábamos al principio es un ente absolutamente poderoso, creador, mágico, omnipotente? Vamos a ver, JL, ya me estás cansando. La capacidad del ADN para repararse y reescribirse a sí mismo no implica necesariamente la existencia de una inteligencia consciente detrás de este proceso. En lugar de ser el resultado de una inteligencia en el sentido en que lo entendemos, la autorreparación y la replicación del ADN son procesos biológicos altamente regulados y automatizados. El ADN es una molécula con una estructura específica que codifica la información genética. Cuando se produce un daño en el ADN, como una mutación o rotura de la cadena, las células cuentan con mecanismos internos de reparación. Estos mecanismos, como la reparación por escisión y la reparación por recombinación homóloga, implican la acción de enzimas y proteínas especializadas que identifican y corrigen errores en la secuencia del ADN. La capacidad del ADN para autorrepararse es el resultado de la evolución y la selección natural. Los organismos con mecanismos de reparación eficientes tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse con éxito, transmitiendo así sus características genéticas a las generaciones futuras. Aunque a menudo utilizamos términos antropomórficos como inteligencia para describir fenómenos biológicos complejos, es importante comprender que estos procesos son el resultado de la evolución y la adaptación a lo largo del tiempo, y no necesariamente implican una consciencia o una inteligencia en el sentido humano. La naturaleza ha desarrollado sistemas biológicos asombrosos a través de procesos naturales y sin la necesidad de una intervención consciente externa.